Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. Hoy estoy súper emocionada porque, como saben, a veces me encanta poder traer amigas mías que han crecido, que se han superado, que de verdad son un éxito y son personas que no solo compartimos tal vez el éxito material, pero para mí eso no es tan importante como lo he mencionado, sino la verdad la calidad de personas, los valores, los principios que compartimos. Así que me siento súper contenta de tener hoy a Katia Servi conmigo. Y nos vamos a platicar un poquito de algo diferente, ¿verdad? Porque es un emprendimiento, pero diría que es un emprendimiento social, en donde estamos cambiando un poquito el giro, porque no es como tratar de alcanzar la mayor cantidad de utilidades, quizá que es lo que el fin de una sociedad anónima, digamos, que es lo que se requiere, sino que queremos hacer impacto, pues obviamente que sea sostenible, que sea un proyecto que crezca, pero que al final del día logre hacer como ese impacto profundo a nivel social, ¿verdad? Así que vamos a compartir un poquito. Yo no tengo tanto conocimiento en la parte social, así que hoy traemos a Katia, que realmente lleva un montón de tiempo en esto y está haciendo un proyecto muy bonito, así que vamos a platicar un poquito, así que bienvenida. Gracias, qué alegre, la verdad que muy emocionada de estar aquí, como dijiste. Pues la verdad que tenemos un grupo de amigas que la mayoría son emprendedoras y son una nave, o sea, crecer desde chiquitas y de ahí el colegio y las aventuras del colegio y llegar a conocer que todas pues han sido exitosas en su propio ámbito, porque cada una es un personaje completamente diferente y exitosa en un ambiente completamente diferente, y aún así pues todas nos llevamos bien, que es una nave, así que ¿verdad? Qué alegre. Bueno, para contarles un poquito, con Katia, pues sí, fuimos compañeras de colegio, hemos crecido juntas, pero creo que lo más bonito de esta historia fue que todo empezó el día de su boda, que la verdad que si yo pongo y veo personas que han hecho cosas diferentes en sus bodas, pues Katia es sin duda alguna, una de ellas. Su boda fue bien bonita, fue súper diferente, quizás lo más bonito de todo fue lo de los regalos, ¿verdad? ¿Cómo fue la cosa? Que en la invitación venía una pieza de rompecabezas, que la teníamos que haber devolvido el día de la boda, ¿verdad? Ese era el día que lo teníamos que devolver, pero se me olvidó, entonces me tardé un poquito más. Pero contá un poquito cómo fue y por qué quisiste hacer eso, y ya van a entender por qué esto es relevante en esta historia. Sí, digamos que cuando mi esposo y yo decidimos casarnos, el tema era que nos gusta hacer las cosas diferentes, entonces nos cuestionamos cada uno de los diferentes elementos de unir 2 personas y celebrarlo con la familia. Entonces, una de ellas fue la invitación, fue muy personalizada. Hicimos una obra de arte donde era nuestro manifiesto como pareja, que nos íbamos a unir y lo que queríamos manifestar hacia un futuro en nuestras vidas y cómo nuestros 2 universos se iban a unir. Entonces, esa obra la hicimos rompecabezas y a cada persona invitada cercana a nosotros les dimos una pieza. Entonces, iban a traer su pieza y unirse a este universo que íbamos a crear juntos. Eso también viene mucho relacionado con el elemento de regalos y el amor que íbamos a recibir nosotros en forma de regalos. Nos cuestionamos el hecho de que hay tanto amor que íbamos a recibir, que cómo lo podíamos multiplicar hacia otras personas y no solo pues quedarnos nosotros, ¿verdad? Y ahí fue donde decidimos que en lugar de pedir regalos, y eso es lo que pues uno hace, uno recibe, queríamos pedir donación para un proyecto de impacto y así pues multiplicar este amor y hacerlo de una forma muy exponencial. Entonces es ahí como pedimos una donación, pero ¿para qué? Y todo ese brainstorming que hicimos fue si es así como para el tema de
salud, si es el tema de educación, si es el tema de alimentación, o sea, todo lo que existe donde uno puede causar impacto. Y uno de los temas que nos llamó la atención fue el tema de educación y cómo darle mejores oportunidades a las personas, a los jóvenes para salir adelante. Esto es un dato curioso, digamos, de que es una semillita que se le plantó a mi esposo, que en una charla escuchó a un amigo que le preguntaron ¿qué harías por Guatemala? Así, de lo más general. Y él le dijo, yo le enseñaría a programar coding a niñas de Guatemala. Sí, es cierto que así empezó. Ajá. Así fue como empezó, pues ya, nuestro emprendimiento. Entonces, tuvimos la suerte que la mayoría de personas que llegaron a nuestra boda nos dieron donación. Logramos recaudar fue un buen crowdfunding para lo que es hoy nuestra empresa. Y hubo un par ahí que también nos mandaron así como que los vasos y el arte. Pero cada quien a su estilo. Los vasos cuando vayan a tu casa. Exactamente. No, la verdad que cada quien ahí. Y entonces ahí en la boda fue nuestro primer como crowdfunding, dar a conocer nuestra intención de siempre hacer algo por la sociedad, el ser un participante activo, de yo poder tener la oportunidad de ayudar a otras personas, creo que fue inculcado desde mí, desde chiquita. Entonces, esto era un no-brainer para mí. Pero suponete, digamos, en ese inicio, cuando tú empezaste con la parte de ese brainstorming, digamos, el nombre Programa Valentina, ¿ya tenía nombre o no tenía nombre? ¿De dónde vino la palabra Valentina? O sea, ¿de dónde se formó toda esa conceptualización? Correcto, sí, con gusto. Al final, pues sí, es Programa Valentina lo que se creó, la empresa que ahora llevo, que viene desde esa idea. Y en ese brainstorming, cuando ya decidimos una cosa, educación, enseñar a programar, en ese entonces, pues mi esposo y yo hacíamos yoga, hacíamos Rocket Yoga. Entonces el Rocket Yoga es los ejercicios y las poses que te van a ayudar, la secuencia que te va a ayudar a llegar a poder ser más pilas más rápido. Nunca me dice. Entonces ahí, sí, es una nave. Entonces llegas a hacer como que la paradilla en cuestión de semanas, en lugar de pasarte años, como que un yoga mucho más tradicional. Más activo, digamos. Más activo, más challenging, pero te lleva a los resultados mucho más rápido. Entonces en ese brainstorming y el Rocket Yoga, entonces todo el tema del universo, y si eran niñas, eran mujeres lo que queríamos impactar, lo primero que hicimos fue googlear la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova. Y pues la palabra programa, pues era un proyecto, era de programación, y que era un programa que iba a apoyar a las personas. Entonces ahí es donde nace Programa Valentina, en el que queremos montar en un cohete a las mujeres de Guatemala a mejores oportunidades. Entonces ahí es donde nace toda la metodología de Programa Valentina. Cómo yo logro conseguir resultados lo más rápido posible y lo más eficiente y lo más efectivo. Y así todas las iteraciones que hemos tenido tienen que ver mucho con ese ADN. Claro. De manera más fácil y sin complicaciones, pues. O sea, cómo cambiamos la metodología tradicional a algo mucho más efectivo. Qué bonito, me encanta. Mira, y digamos que al final ese fue el origen, digamos, o el por qué, y entiendo que sí empezaste con todo el tema de programación. Sí, ¿verdad? Correcto. Digamos, en ese momento eran agarrar a recién graduados del colegio, universitarios. ¿Cuál era el enfoque social, digamos, y cómo, digamos, con ese crowdfunding que tú hiciste al inicio, era como para montar ciertamente el proyecto y agarrar como un plan piloto y probarlo? Correcto. Pero, ¿en qué momento lograste escalarlo, digamos? Sí, el piloto con el crowdfunding de la boda logramos también complementarlo con un grant que aplicamos, y con eso ya logramos montar un piloto. En el 2016 fue el piloto. Hicimos un programa de 10 meses, jóvenes, teenagers, de 14 a 18 años. O sea, todavía en el colegio, digamos. Todavía en el colegio, porque la idea era que una vez se graduaban del colegio, entonces podían accesar a un trabajo. Ok, entonces, o sea, como que si fuera un técnico, digamos. Como un técnico, exactamente. Ajá. Dato curioso, la idea siempre original era
solo mujeres. Cuando estábamos formando el piloto, la persona que nos estaba abriendo su espacio y su gente para pues, hacer la convocación nos dijo, la convocatoria, nos dijo, si quieren empoderar a la mujer, tienen que incluir al hombre, porque los tiene que ver como a par. Claro. No como alguien que le están dando un trato especial. Sí, no como que algo que porque son de menos está dando esto, sino exactamente, que hay equidad, lo mismo van a recibir, el mismo contenido, los mismos proyectos, y ahí es donde se encuentra que en una población, esto fue en Patsun Chimaltenango, en una población donde a la mujer no se le ha dado tanta oportunidad, la vean como igual. Entonces, buenísimo. Entonces, ahí decidimos en ese entonces que siempre iba a ser hombres y mujeres, pero especialmente targeting a mujeres. Okay. Entonces, o sea, como que la mayoría fueran mujeres, pero que si hubieran hombres, digamos. Exactamente, que si hubieran hombres, pero que la mayoría fueran mujeres. Y fue ahí donde hicimos el piloto, 10 meses, programación, proyectos, una nave de proyectos, la gente salía feliz, logramos excelentes resultados en el sentido que la gente salía programando. 10 meses tenían que estar los... 2 veces a la semana, 2 horas. Durante 10 meses. Durante 10 meses. Terminan los 10 meses, ok, encontremos trabajo. En ese entonces, el requerimiento de un programador en una empresa era alguien que llevaba 5 años, 10 años de experiencia. Todavía no se necesitaba un programador junior. Claro. Entonces no los pudimos colocar. O sea, teníamos a la gente que la aprendió a programar, pero no tenía dónde trabajar. Entonces fue ahí donde tuvimos un montón de lessons learned, de entender qué sí funciona, qué no funciona y cuál es la primera evolución de Programa Valentina. Y es ahí donde con esos resultados fuimos con el Bid Lab y le dijimos, esto es lo que queremos crecer. Esta es nuestra teoría, sabemos que podemos hacer esto con los jóvenes y encontrarles su primer trabajo y que las empresas contraten por medio de potencial. Sí. No que quieran contratar a un patojo de 18 años con 10 años de experiencia. Correcto. No es realista. No se puede. Entonces, logramos conseguir un grant, un proyecto con ellos de 3 años y esa fue la gasolina para nuestro cohete. Ya convertirlo en empresa. Seguías haciendo programación, pero también... No. Entonces, lo primero que cambiamos en lugar de programación, ya Valentina 2.0, era Basic Tech Skills. O sea, la tecnología básica que se necesita para un trabajo administrativo. Word, Excel y PowerPoint. Okay. Y pues saber comunicarte. Entonces, con eso ya hicimos la nueva versión. Eran 3 meses donde habían proyectos y toda la metodología que lo diseñamos es cómo logro yo enseñar esta habilidad o entender cómo es esta persona en esta habilidad lo más rápido posible. Proyectos. ¿Y siempre con edades de los 14 a los 18 ya habías expandido un poco más? Ya había, lo que hicimos en ese entonces con ese proyecto era de 18 a 24 años. Entonces ya que podían empezar a trabajar ahí mismo. No esperar años a que se graduaran, sino que te certificas y te busco trabajo. Entonces fue ahí donde fuimos entendiendo de cómo logro yo extraer tu ADN como persona que puede ejercer en un trabajo y plasmarlo en un papel para que las personas dentro de las empresas las puedan evaluar, la radiografía. Y ahí es donde nace la radiografía de Programa Valentina. Entonces, porque en un CV de alguien que no ha tenido experiencia, no tienes mucho. Nada. Y eso es la metodología tradicional de contratar a alguien. Correcto. Entonces, nuestra radiografía, por medio de evaluaciones, podíamos extraer, ok, tú tuviste un puntaje de 4.50 en el tema de trabajo en equipo, o en el de organización, o en el de números. Como que podíamos extraer qué te hace a ti buena. Y también saber dónde moverte. Exactamente. Y entonces, en base a lo que tú eres buena, te voy a hacer mejor y te voy a colocar en ese trabajo. Claro. No voy a tratar de nivelar donde eres mala, no te voy a tratar de nivelar, no. O sea, tú eres buena en esto, te voy a conseguir trabajo en esto. Y eso es toda la metodología de Programa Valentina, extraer la data de una persona, entender tu ADN por medio de unos y ceros y colocarte por medio de unos y ceros. Sí, digamos que en su momento porque trabajamos un par de plazas, me recuerdo, a mí lo que me gustó del Programa Valentina como empleador, digamos, era de que
si bien es cierto, se convirtió como que si fuera una agencia reclutadora. Correcto. La diferencia es que yo busco a alguien que reclute a alguien, ¿verdad? Y solo me va a entrevistar y me va a entregar, mira, acá está su CV, me gustó, basado en criterios subjetivos, digamos, ¿verdad? Y bueno, y uno pues tendrá que tener esa capacidad de análisis, pues verá, así como cuando una entrevista normal. Versus la diferencia quizá de programa Valentina, que es lo que me gustó, fueron patojos, ¿verdad? Porque eran jóvenes recién graduados quizá, pero que sí pasaban por una certificación, un cierto técnico en donde, ok, no solo te estoy ayudando a posicionarte, pero te estoy dando las herramientas y las habilidades para incluso quizá mejorar tu CV, para llegar mejor presentable a una entrevista, o sea, como que los estás ayudando con life skills que quizá en un primer trabajo puede que los ayudes a, como ese placement, como a posicionarlos en una empresa o no, pero de todas maneras, aunque no lo logres, son personas que van a poder ser exitosos en cualquier otro potencial trabajo o entrevista que vayan, porque ya diste esas herramientas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es el modelo? Digamos, ¿cómo haces que Programa Valentina en ese entonces fuera sostenible a nivel económico, digamos? Nosotros tuvimos la oportunidad y la dicha de que una fundación agarrara nuestro proyecto. Okay. Entonces empezamos bajo una fundación, ejecutando dinero de un banco que nos dio para el tema de impacto, el programa. En ese entonces, en el primer año, nos dimos cuenta y era así como, en la empresa le hablo, genial si me das una donación para yo poder hacer el pay it forward, le llamábamos, para yo poder continuar capacitando a las personas. Y las personas pasaban por el programa de manera gratis, no pagaban nada, pero una vez colocado, entonces hacían un pay it forward, porque esa persona ya tuvo la oportunidad, tiene el trabajo, tiene ingresos, ahora va a dar el apoyo a las demás personas que vienen, a las valentinas y valentinos que vienen después de que lograron conseguir un trabajo. Ese es el modelo inicial. Fuimos evolucionando, nos dimos cuenta que si queríamos que este proyecto fuera una empresa, fuera exitoso, fuera un emprendimiento social exitoso, tenía que ser empresa. Entonces, formamos la SA. Entonces, terminamos el proyecto bajo la fundación y creamos nuestra sociedad anónima para ya hacer un modelo de cobro a las empresas y de cobro a los jóvenes para que fuera ese compromiso y no fuera, te ayudo porque eres fundación, porque sí había esa percepción. Sí, entonces tuvimos que cambiar eso y ahí va pues evolucionando no solo la metodología de Valentina y cómo lo hacemos más rápido, y cómo captamos la data, sino que también la evolución del modelo de negocio. O sea, hemos probado todo tipo de modelo de negocio y seguimos porque sabemos que esto es necesario, el tema de impacto es muy importante para nosotros, pero no puedes causar impacto si no tienes el tema de ingresos y revenues a la par. O sea, no es solo revenues ni solo impacto, tiene que estar a la par para que esto sea sostenible y no solo sea un proyecto de 3 años, llegué, ayudé y pum, me fui. Que tiende a pasar con algunos proyectos de impacto. Entonces ya pasamos a hacer de proyecto, programa, a ser una empresa. Y ahí ha venido la evolución de que pasamos 3 meses, 12 semanas de capacitación, a justo antes de la pandemia eran 6 semanas de capacitación. En el tema de comunicación. Antes de pandemia ya habías migrado a ese nuevo modelo como más online también. Todavía no. Antes de la pandemia todavía era los jóvenes en la clase, 30 jóvenes presencial, computadoras, proyectos, 3 horas ahí, y entonces lo que habíamos logrado es ser más eficientes en entregar el contenido y captar la data de las personas, el ADN, que era la radiografía. Vimos que en lugar de 12 semanas, yo en 6 semanas lograba crear el mismo tipo de radiografía. Y pues viene la pandemia y primera iteración grande donde se cierran las clases. Y éramos un equipo de 19 personas y nos bajamos a 7. Con 7 personas y ya íbamos con la idea de que queríamos ser más tecnológicos, más el tema virtual. Y dijimos, en el próximo año lo hacemos. Pandemia vino y obligados a hacer ese cambio. Entonces pasamos de 6 semanas a, ¿qué es lo mínimo que yo necesito hacer con los candidatos, con los participantes y la información que yo necesito para poder conseguirle un trabajo, no a alguien en 6 semanas ni en 3 meses, mañana?
porque el desempleo que se creó adicional por la pandemia fue abnormal. Y en ese entonces también decidimos, ya no solo jóvenes, o sea, cualquier persona que quería el apoyo del programa Valentina, conseguir un trabajo, era bienvenido. Le abrimos las puertas a todos. Entonces teníamos gente de 21 años, gente de 40 años, que llevaba 10 años, 20 años estar trabajando en un trabajo, pero no tenía un CV, no sabía entrevistarse. Entonces nos enfocamos en 2 semanas. ¿Qué herramientas te puedo dar yo a ti para que te vaya bien en el proceso de reclutamiento? Entonces, cómo hacer tu CV, cómo prepararte para una entrevista, cómo venderte, cuáles son tus cualidades, qué decir en una entrevista cuando te digan, cuéntame de ti. O sea, es la pregunta principal que te hacen en una entrevista y la gente, pues cuando empieza a hablar, se quedan nerviosos. Entonces, ¿cómo quitamos esos nervios? Entonces, 2 semanas donde lográbamos sacar data y poder apoyar a las personas. Entonces, y todo tecnología. Full tecnología, y principalmente hecho que todo se podía hacer desde el celular, porque nuestra población... Sí, porque la mayoría solo usa celular. Exactamente, nuestra población, los jóvenes que llegaban a las clases, nadie tenía computadora, las computadoras eran ahí, pero todos tenían celular. Entonces todo lo hicimos de que podía ser desde el celular, y así fue donde... Todas las decisiones que hemos ido haciendo desde el 2020 ha sido, la nueva versión de Programa Valentina o la nueva plataforma, todo tiene que ser en el celular. Pues sí, porque al final del día, la idea es hacer un impacto incluso en el interior, la mayoría es todo a través de sus celulares. O sea, realmente la mayoría de personas, incluso uno, ¿verdad? Uno, pues a veces digo, bueno, no llevo a la copa, pero tengo el celular. O sea, como que uno puede seguir trabajando desde el celular, ¿verdad? Sí. Y suponete, digamos que eso fue como el pivot que tenemos y a la fecha, digamos, siguen haciendo las 2 semanas o ofreces las 2 opciones, como estas 2 semanas si te urge, pero también podés completar. ¿Cómo es el día de hoy el programa Valentina? Correcto. Hoy tenemos lo que le llamamos Valentina 4.0. Ya es como la 4ª iteración. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Hay 2 servicios, pero el principal, que es el de empleabilidad, que es capacitaciones a jóvenes y es cómo te preparo tus procesos, ahora le llamamos que son asincrónicas. Es en el celular, en una plataforma, esta es tu ruta de aprendizaje, lo puedes hacer en un día o lo puedes hacer en una semana o en 2 semanas, es cómo te adecuas tú. Para hacer eso, tienes tu certificado y entras a nuestra base de datos, haces evaluaciones psicométricas, que eso es lo que nos da la data, y ya tenemos nosotros qué te hace a ti bueno. Y por el otro lado, con las empresas, tenemos los requerimientos de plazas y hemos creado lo que le llamamos el Matching Lab. Sí, como que si fuera un match así de parejas, pero... Exactamente. Empresa, empleador, con exactamente, empleado. Y todo por medio de data. Entonces, en el Matching Lab, para nosotros tenemos el gold standard de cada empresa. Entonces, tú me dices, Katia, yo necesito contratar en el área administrativa, alguien contable, buenísimo. Ya tienes a alguien, así. Sí, buenísimo, le vamos a hacer las evaluaciones psicométricas, yo consigo su radiografía, su perfil. Y buscas similares. Y yo te clono a la persona por medio de data. Entonces, ¿quiénes ya están en mi base de datos que más se apeguen a ese gold standard? O salgo a buscar esa afuera, si no lo tengo ya, y ya te mando las personas que más se apegan a esa data. Entonces, la nueva versión del programa Valentina es este Matching Lab, todo por medio de data, y lo puedo hacer por una persona o lo puedo hacer, yo necesito 30 al mes. Te consigo 30 al mes y te mando candidatos. Como tipo call centers y cosas así. Exactamente, bancos, todo lo que, o sea, tiendas, retail, y todo es por medio de la data, porque son variables no tradicionales, en el sentido de que las variables típicamente que alguien ve en un CV es dónde estudiaste y tu experiencia. Sí. ¿Y quién te recomienda? Nosotros usamos qué te hace a ti buena en ese trabajo. O sea, me pueden decir, sí, es que este vendedor es buenísimo, pero no sé qué tiene, no sé qué lo hace, no he encontrado a alguien más igual. Entonces, nosotros sacamos ese que no sé qué es por medio de la data. Y al mismo tiempo, no solo te consigo a las personas que más se parezcan a la que ya tienes, que le va bien, sino que te digo cuáles son las brechas que existen, que hay que cerrar para que se vuelva igual. Porque alguien que va a entrar no va a ser idéntico a alguien que ya lleva 5 años trabajando en la empresa. Pero lo que más se acerque
y después te digo y te puedo apoyar con capacitaciones cómo cerramos esas brechas. Qué bonito. Al final del día, miren, me gusta hablar de esto al final porque es algo que, o sea, sí se requiere, digamos. Creo que, yo no sé si soy la única que está viviendo esto actualmente, creo que no, porque lo hemos hablado con otros empresarios, pero de verdad que sí ha sido una dolencia, creo yo, actualmente las contrataciones. Tristemente creo que estamos viviendo en una era donde hay mucha informalidad, ¿verdad? Creo que las personas ahora dicen llego pero no llegan, confirman pero no confirman, empiezan pero se desaparecen, pero hay mucha informalidad. Yo creo que la palabra no vale lo mismo que valía hace mucho tiempo, ¿verdad? Y vemos esa brecha quizá en donde hay una diferente generación, ¿verdad? Sí. Estoy viviendo ese cambio generacional fuerte en donde quizá los jóvenes valoran muy diferentes las cosas ahora. Completamente. ¿Verdad? Entonces ha sido un desafío para las empresas el querer captar talento joven, pero al mismo tiempo cómo sobrepasar esos desafíos que estamos viviendo como sociedad. No sé si tú a nivel programa Valentina has entendido o analizado ese cambio generacional que estamos viviendo y cómo o qué has sentido tú tomando en cuenta que estás teniendo ese contacto constante con las personas que estás tratando de emplear. Sí, nosotros hemos visto ese cambio en los últimos años y nuestro principal filtro, porque cuando yo te envío candidatos ya pasó todo un proceso de conseguir los candidatos, validar la información, hablar con las personas que tienen el potencial de ser enviados a entrevistas, dónde has trabajado, dónde vives, cuál es tu día a día, como entender cuál es ese día a día de la persona. Y uno de los principales aprendizajes que hemos tenido y que hemos hecho este trabajo de validar es mucha gente necesita trabajo, pero no todos quieren trabajar. Correcto. Sí, o tal vez sí quieren trabajar, pero no al mismo tiempo, pero quieren ganar lo mismo, pero... Sí y no, digamos de que alguien y nuestra población nos enfocamos en la persona que no está trabajando y que está dispuesto a echar punta y trabajar porque quiere salir adelante. O sea, nosotros la población que nos enfocamos es jóvenes que están entrando en su primer trabajo o que venían de la informalidad a algo formal y romper ese ciclo de... el ciclo de informalidad y el ciclo de vivir en una casa donde reciben salario mínimo o menos. Claro. Entonces, buscamos a las personas que quieren superarse. Entonces, cuando alguien se quiere superar, echa punta. Claro. Entonces, es ahí donde identificamos qué es lo que te hace bueno a ti, cuál es tu potencial y dónde te puedo colocar para que salgas adelante. Entonces, eso es lo que hemos visto con diferentes clientes que nos dicen, es que no consigo las personas, ok, tal vez no es el target idóneo para lo que tú crees que necesitas. Veamos otro tipo de target y entendamos ¿dónde está tu nicho? ¿Dónde están las personas que sí quieren trabajar en tu empresa? Correcto. Y que sí son buenas? Como decía, anda a pescar donde hay pez. Exactamente. O sea, donde hay peces y no busques donde no hay. Exactamente. Y lo que a cada rato oímos es que las empresas es que no hay talento y las personas que buscan trabajo es que no hay trabajo. Sí hay, solo están así, completamente buscando en lugares donde no se van a encontrar. O alguien que llega, acepta un trabajo, pero no sabía bien las condiciones, no sabía bien lo que requería ir de su casa al trabajo, el tiempo o el dinero de taxi, claro, o el dinero de Uber o el dinero de gasolina. Entonces, llegan 2 semanas, ya no me alcanza, renuncio. Entonces, es todo ese pre-work el que hacemos nosotros. Para entender si realmente es un match. Exactamente, porque no solo es conseguir el trabajo, es que se quede en el trabajo. Totalmente. O sea, si nosotros queremos cambiarle la vida a alguien, no es conseguir el trabajo, es que apoyarlo a la persona para que se quede 6 meses, 1 año. Una vez alguien ya tiene 1 año en trabajo, el siguiente trabajo es mucho más rápido conseguirlo y las probabilidades que se quede en la formalidad son mucho más altas. Claro. Y ahí es donde está el impacto. Y mira, una pregunta, digamos, me parece un tema tabú, ¿verdad? Que voy a tocar, pero es muy común que empresas privadas no quieran contratar personas que vienen del sector gobierno. Entonces, a mí me pasa que quizá
hay perfiles muy buenos, con mucha experiencia, pero llevan mucho tiempo en el gobierno y a veces, tú sabes, verá, cada ciclo de gobierno, pues ciertamente entra gente nueva y todas esas personas se quedan sin trabajo y les es sumamente difícil emplearse a nivel privado, porque realmente tal vez nosotros a nivel privado somos muy resistentes de contratar a personas de gobierno porque los niveles de exigencia son completamente diferentes. Por ejemplo, he visto, por ejemplo, nosotros a nivel empresa tenemos metas fuertes, tenemos KPIs, tenemos cumplimientos, tenemos un estándar de calidad o un estándar de servicio versus que sea en el gobierno no hay controles, solo llega a cumplir, ¿verdad? Hay horas menores, trabajas hasta las 3 de la tarde, hay muchos feriados. Entonces, digamos que una persona que obviamente gana, no sé, voy a hacer solo por simples números redondos, que gana 5,000 en gobierno y 5,000 en privado, esta trabaja maybe un 50% en exigencia y en presión de lo que trabaja alguien a nivel privado. Entonces, dicen, yo no me quiero ir a privado porque me exigen mucho, es mucha la presión, ¿verdad? Y voy a ganar igual, tal vez, pero por mucha mayor presión. Entonces, ¿has tenido en algún momento esa gente de gobierno de pasarlos o lograrlos convertir a un tema privado y poderlos ayudar a posicionarse, o nunca has tenido ese? No he tenido ese movimiento por el sentido que la mayoría de personas que pasan por programa Valentina tienen 21 o 25 años. Son primeros trabajos. Son primeros trabajos de primer ingreso, salario mínimo. O sea, la mayoría son así. Te diría que el 85% de los candidatos y las plazas que yo trabajo son esos rangos, pero al final, digamos de que la analogía que se puede hacer con ese tema es el tema del ambiente laboral, de lo que es el sistema. O sea, alguien que no se le exige y está cómodo, feliz va a estar ahí. Porque siempre queremos estar más cómodos. Exactamente, o sea, la gente busca comodidad. Al 100%, en todo momento la gente busca estar cómoda. Es la naturaleza del humano, exactamente. Entonces, pero si esta persona se queda sin trabajo, identificas que son buenos, si tienen el potencial bajo presión, cómo trabajarían y tienen la experiencia para pasarlos al lado privado, pues se va a adaptar a su ambiente. Entonces, todo esto solo es de saber cuál es esa cualidad y cómo sacarla, que es un poco la metodología de Valentina, que sacamos todas esas cualidades. Entonces, yo creo que sí, lastimosamente hay muchos prejuicios y mucho el tema es que trabajó en un área gubernamental, no vamos a contratar por el tema de que porque tienen malas mañas o porque aprendieron a hacer las cosas de la manera más fácil o porque meten cizaña. O sea, como que hay mucho estigma de ese lado, que no estoy diciendo que no pase, obviamente pasa, pero no deberíamos de generalizar. Correcto. Entonces solo es como identificar a esas personas que sí tienen el potencial de rendir y convertirse en un colaborador de alto rendimiento ya en el lado privado. Entonces no he tenido tanta experiencia con ese tema, simplemente es generalmente, y mi experiencia de entender a las personas, creo que eso es lo que debería de pasar. Pero y mira, y suponete, yo lo que quiero contar aquí un poquito es que ven a Katy hablando de personal y todos y creerían que estudió recursos humanos, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho contar quién es la persona atrás, porque realmente creo que los proyectos, las empresas o cualquier cosa se vuelve exitoso por la persona que lidera, ¿verdad? Porque muchas veces si uno le dice, bueno, ¿cuál es la personalidad de tu empresa? Usualmente es la personalidad del dueño, ¿verdad? Es como muy similar. Si el dueño es ordenado, la empresa es ordenada. Si el dueño es así, la empresa es así. Es como muy espejo. Sí. Entonces, ¿por qué no contás un poco? Digamos que si bien es cierto, eso es un proyecto que empezó contigo y con tu esposo. Sí. Hay otros cofundadores que fuiste jalando en el proyecto, en el camino, pero contá un poquito de quién es Katia. O sea, cómo tú, de tu background, llegaste a estar involucrada en un tema así. Correcto. Sí, no, mi background es súper tradicional en el que gradué del colegio, me fui a la universidad, estudié publicidad y diseño gráfico, algo completamente diferente a recursos humanos. Trabajé en una agencia de publicidad, después trabajé en un startup de impacto. Entonces ahí fue cuando me empecé a empapar con el tema de social impacto. Emprendimientos y el tema social.
Trabajé en otra empresa y ahí fue, una de las preguntas que hacías en el pre-work era como, ¿cuándo te tiraste al agua? ¿Cómo te tiraste al agua? Yo siempre digo, me tiraron al agua. O sea, me tiraron al agua porque se dio en el que era el proyecto de mi esposo y mío de vida, que dijimos, bueno, ¿cómo podemos impactar la vida de personas por el resto de nuestras vidas juntos? Vamos a cumplir 50 años de casados en el futuro. Logramos impactar a 1000 personas y le cambiamos la vida a 1000 personas. Pero mi esposo, siendo emprendedor, siendo empresario, tenía una mente donde le vuelan más ideas y me dijo, ya sé cómo podemos hacer esto grande. Nos dijeron, tienes que hablar con esta persona, que se convirtió en nuestra tercera cofundadora, y nosotros, pues todo el tema de Valentina, el espacio, fue la primera estrella que se alinea en nuestro universo. Jessica Hammer, que en ese entonces era la directora de FUNCEPA, Fundación Sergio Páez, que lleva tecnología a las escuelas de Guatemala. Entonces hacía completamente sentido. Porque era todo el tema de programación, además. Exactamente. Entonces nos abrieron las puertas, hicimos el proyecto dentro de ahí. Entonces éramos 3 cofundadores para generar el piloto, y con los años de Programa Valentina hemos ido jalando personas estratégicamente que se unan al equipo y los fuimos convirtiendo en cofundadoras. Y es ahí donde la mayoría del tiempo de Programa Valentina hemos sido 4 gerentes, donde las 4 hemos tomado roles diferentes de cofundadoras y dentro de la empresa, y con cada una con fortalezas completamente diferentes. Entonces nos complementamos. Entonces yo vengo de diseño gráfico, de marketing, y bueno, el tema de impacto siempre me hizo sentido. Y el momento que decidimos que esto fue un piloto, que contratamos a una persona para que lo hiciera, nosotros solo recibimos los resultados, y dijimos, esto tiene que ser más grande, esto tiene que ser una empresa. Los 3 sentados, ¿a quién le toca? Yo tengo este trabajo, y se me quedan viendo, te toca, Katia. Entonces, boom, me tiran al agua. O sea, me tiraron al agua, eso sí, con instructores a la par mía, que me fueron ayudando con todo esto, pero al principio era literal, mi mejor amigo era Google. O sea, yo no tenía cero background de business, la conta que yo vi fue la del colegio. Entonces, empecé a crear un equipo donde eran los expertos en el área. O sea, yo no tenía que saber todo, eso lo entendí. Y eso viene también de un buen amigo, que yo no tengo que ser la más inteligente en el cuarto, yo no tengo que saber todo, yo solo tengo que saber quién sí sabe. Exactamente, escoger esas personas que sí saben cómo hacerlo. Entonces fue ahí donde fuimos building el equipo, empezar a hacer las capacitaciones, empezar a colocar. Y en todo momento yo fui como detrás de bambalinas. Teníamos otras gerentes, y yo solo iba como apoyando la idea, empujando, tenemos que lograr esto, y las otras personas iban en su propio tiempo, que fueron liderando la empresa, iban sumando su huella y creando su producto dentro del Programa Valentina para hacer lo que hoy es Programa Valentina. Pero de recursos humanos yo he ido aprendiendo de mi equipo, o sea, viendo videos, viendo las evaluaciones, creando la plataforma. Yo lo que entendí es que yo soy muy buena para contar la idea y vender el producto, que eso sí viene de mi background. Entonces, yo siempre digo, yo soy excelente, ustedes pónganme enfrente de alguien y yo la casaca fluye. O sea, pero es casaca, obviamente, con unas bases. Con sustancia. Es casaca con sustancia, y es explicarle a las personas de una manera que cualquier persona puede entender lo más fácil posible, lo más eficiente. O sea, la metodología Valentina. ¿Cómo te que en explico 30 segundos tú te lleves el objetivo, cómo funciona y si puedes o no trabajar con esa persona. Exactamente. Y tengo mi equipo pilísimas y expertos en recursos humanos donde tienen todas las bases, y eso ha sido el ADN de Programa Valentina. Entonces, pues, hoy en día, 7 años después, yo digo así como, ¿cómo paré en recursos humanos? ¿Cómo paré en recursos humanos? Uno se va metiendo en todo, uno para haciendo email marketing, digital, o sea, uno se va metiendo en todo, porque al final del día, si bien es cierto, no tienes que tener todas las respuestas, pues sí tienes que entender para que no te den información que nada que ver, ¿verdad? O sea, uno sí tiene que saber filtrar. Pero digamos, lo que me interesa saber es cómo te has sentido tú estando de frente, o sea, de estando ahora como CEO,
Y aparte tiene 3 hijos, ¿verdad? O sea, tiene 3 hijos chiquititos, así pura marimbita. Tu, 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 tu. Entonces, obviamente creo que ese equilibrio, porque nunca hay un balance, ese equilibrio, ¿cómo manejas tú tu vida personal? A mí, ¿qué es lo que me gusta de Katia mucho? Katia es una persona que quizá siempre la has mirado muy serena, es muy centrada, pocas veces la he visto como paniqueando o ansiosa, o sea, como que siempre estás como muy en tu zen, ¿verdad? Quizá de nuestras amigas yo les diría que Katia es la más como que proyecta paz, ¿verdad? Todas las demás somos como un poquito más impulsivas, un poquito más como así, y Katia siempre como que logra mantener su zen. Entonces, creo que eso es algo lindo, ¿verdad? Poderse rodear de esas personalidades diferentes, pero ¿cómo haces para mantener tu zen en 3 hijos chiquititos, más ahora liderando una empresa? ¿Cómo te has sentido con esa responsabilidad? Sí, digamos de que es un tema que me he trabajado. Antes de tener hijos, pues uno tenía el día completo. Sí, siempre he sido zen. Siempre he sido zen. Simplemente es de ir viendo cómo encajan las cosas. Y siempre digo, o sea, con mi esposo él a veces como que ve el peligro mucho más rápido. Yo, todo va a estar bien, no pasa nada, todo va a estar bien, no pasa nada, o sea, se va a resolver. O sea, creo que eso, y ahorita me salió ahí la frase que me decía mi mamá de chiquita, así como, todo se puede solucionar, excepto la muerte. O sea, era así no te estás muriendo, todo se va a solucionar. Y en esos momentos es como que uno se siente como, a la madre, es el fin del mundo. Y yo sí lo sentía mucho. Detrás, ya yo sola, sí lo sentía mucho las emociones y sentía como, es el fin del mundo, pero lograba calmarme, lograba entender cuáles son las opciones y todo se va a solucionar. ¿Cómo creo ese equilibrio? Ha sido un tema de diferentes épocas de mi vida, donde sí, cuando nacieron mis hijos, yo no era gerente general, porque en ese momento mi prioridad era pues mis embarazos, mis hijos, mi maternidad, siempre apoyando, siempre dando mi esfuerzo, lo que yo podía hacer en ese momento. Y hoy, este mes, por primera vez en la historia de Valentina, 7 años, soy gerente general. Entonces, yo creo que ha sido genial haber tenido estas cofundadoras que en sus momentos pudieron liderar la empresa y crearon la huella que ellas podían crear y hacer de que hoy en día yo lo estoy recibiendo en bandeja de plata, porque es una nave. O sea, todo lo que crearon y lideraron el resto de personas que han participado por Valentina, toda persona que ha sido colaborador de Programa Valentina le hemos llamado co-creador, porque es algo nuevo. Aunque sí, es una industria y existen procesos y todo eso, es completamente diferente. ¿Y siguen estando esas personas o solo entraron, crearon y ya no participan? Hasta cierto punto siguen involucradas, ya no tan activamente, pero sí siguen involucradas. Entonces, ya para mí hoy en día tener esta nave de empresa, esta nave de producto encima mío en la etapa de mi vida que estoy, es genial. Lo que sí es que logro determinar que, o sea, mis mañanas son para esto, mi prioridad es el trabajo y trato de sacar todo lo posible. No hay persona más eficiente que una mamá que solo tiene 2 o 3 horas, o sea, horas limitadas, sin interrupción. No hay persona más eficiente. Entonces ya entendí qué se logra, y esto es uno de los temas que hacemos en nuestras capacitaciones, es qué es importante y qué es urgente y cómo identificar cada uno. Entonces eso está bien definido para mí en las mañanas, y en las tardes pues ya es para mi familia y para mis hijos, que se interlapan a cada rato, pasa, pero simplemente es cuál es la prioridad, qué necesito hacer aquí y qué necesito hacer aquí para que el día sea, no exitoso, pero el día sea productivo en ambos temas. En ambos espacios. Espacios, exactamente, en ambos espacios, pero sí he aprendido mucho de que se va a solucionar. Eso también viene de mi esposo, que en el tema empresarial es así. No te preocupes, o sea, nos vamos a quedar sin dinero en 3 meses. No te preocupes, lo vamos a solucionar. Hubo una pandemia. Todo fluye después de eso. Todo fluye, todo fluye. Y uno de los aprendizajes de un amigo es
que uno nunca pierde. O sea, en todo emprendimiento, en toda actividad personal, laboral, uno nunca pierde porque tienes 2 cuentas de banco. Sí. Y me encanta esta analogía. La del banco, donde tienes dineros porque ganaste y te fue bien en el negocio, y la de aprendizajes. Hay veces que la de aprendizajes va a ser mucho más grande, pero son aprendizajes que no vas a volver a cometer. Sí. Y si uno ve todos los videos de TED y todos los videos de YouTube y los emprendedores que son exitosos, todos dicen así como, llevaba años y no sé cuántos emprendimientos, pero al final pegó. Sí. Y es un tema de en qué momento de tu vida estás, y en qué momento está el mercado, y en qué momento está el mundo, si encaja o no. O sea, entonces es mucho eso de que yo estoy ahí para ayudar, y eso es una de lo que siempre le digo a mi equipo, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, yo no resuelvo, yo solo estoy ahí para estar empoderar presente a las personas y empoderar a las personas. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Es que no me... ahorita llamo. O sea, ¿cómo te destrabo los nudos? Entonces ha sido, pues ahorita, genial. Y una pregunta, mira, suponete, digamos, al final del día, esto sigue siendo un proyecto que se originó de una misión de vida en tu matrimonio. Sí. Digamos, y si pudieras ver esta entrevista para ir cerrándola, si tuvieras que ver esta a tus 20 años de casada y vas a celebrar, no sé, 20, 25 años de casada con el Ale, y tú decís cómo querés estar en 20, 25 años, qué querés lograr con Programa Valentina, qué impacto quisieras hacer como unidad, pues que al final del día se hizo con ese fin, digamos. ¿Cuál es tu big, hairy, audacious goal? ¿Cuál dirías que es? Rockefeller Habits. Ajá, justo, yo lo aplico. Es lo máximo. Nosotros, todo eso, o sea, el inicio del Programa Valentina fue creado con Rockefeller Habits y con manejando un proyecto tan grande que no había opción de no ser ordenados. Entonces, pues, eso ha sido también el éxito del Programa Valentina, que siempre está ordenado desde que éramos... Desde el inicio. Desde el inicio. Anyways, este año cumplimos 10 años de casados. O sea, ya llevamos 10 años, ya llevamos más de 1,300 personas que le hemos logrado conseguir un trabajo. ¿Graduadas del programa? No, graduadas, tal vez como unos 2,500, pero que les conseguimos trabajo 1,300. Y también colaboradores que hemos apoyado a cerrar brechas, te diría que unas 2,100 por ahí, y son los primeros 10 años. Estos, pues sí, la idea es cómo lo hacemos mucho más grande. El goal es llegar a toda Latinoamérica y más de 1 millón de personas que hayan sido impactadas por Programa Valentina. Digamos de que ese es el típico goal de una empresa social, es cómo impacto a la mayor cantidad de personas. El futuro del Programa Valentina tiene que ser que esté accesible para el resto de Latinoamérica y el resto del mundo, ya sea que sea Programa Valentina, ya sea que sea otra empresa que nos compre. O sea, ¿cuál es el vehículo más rápido? ¿Cuál es el cohete de Programa Valentina para llegar a más personas? Correcto. No sabemos, porque hoy en día cambia el mercado, cambian las soluciones tan rápido. ¿Cuál es ese vehículo? No sé. ¿Y qué pasa si te compran la empresa? ¿Cómo vas a moldear? O sea, vas a, me imagino, en su momento buscar otro proyecto. Exactamente. O sea, ahorita el proyecto es Programa Valentina. Si me lo compran, genial, buenísimo. Más personas, más trabajos, todo eso. Si en un momento ya no estoy con Programa Valentina, es, bueno, ¿dónde más hay impacto? ¿Dónde más? ¿Cuál es la siguiente solución que podemos hacer? Entonces, es algo que siempre va a estar en mis decisiones. Si el siguiente tema es salud, si el siguiente tema, o sea, al final, digamos, de que el tema de desempleo es, creo que uno de los problemas más grandes a nivel mundial. No creo que se vaya a resolver en los próximos 10 años, o sea, ya 20 años de que empezamos, ni siquiera en los próximos 30, 40, o sea, es un problema bien difícil de resolver. Sí. Y de por sí, hemos tenido oportunidades de que ¿qué pasa si dejamos de hacerlo? ¿Qué pasa si nos compran? O sea, hemos tenido esas conversaciones y es tan importante estar metido en esto que no, o sea, no podemos dejar de continuar con esto, no podemos dejar de seguir iterando. O sea, en la pandemia
dijo, o sea, de 19 personas a 7 personas, ¿cerramos sí o no? No podemos cerrar porque es tan importante este problema que no lo podemos seguir atacando. Claro. Entonces, es continuar impactando más vidas, ver cómo se resuelve este problema. Ahorita es a nivel de Guatemala, ya tenemos algunos clientes en El Salvador y Colombia. ¿Cómo lo resolvemos en el resto de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en el Caribe, en el mundo? Alianzas, o sea, esas alianzas estratégicas, esa alineación de estrellas se tiene que dar para poder crear una solución que impacte. Y si tú quisieras, digamos, que el público que nos está viendo el día de hoy se lleve herramientas o se lleve una frase o se lleve algo de impacto que puedan cambiar sus vidas o que este episodio pueda sumar en sus vidas, ¿verdad? ¿Qué les podrías o qué te gustaría como decirles sumado a algo, tema Valentina o a un tema personal? ¿Qué les gustaría como que se lleven? Con el tema de un emprendimiento social es bien difícil, pero si ese problema te quedas pensando y no sabes cómo solucionarlo, es porque hay algo ahí que hay que solucionar. O sea, no es solo voy a vender una t-shirt, no es cuál es ese problema que puedes tú, aunque sea, impactarle a 5 personas. O sea, y esto lo entendí en una charla de una persona que también hace impacto. Dijo, yo hago charlas y con que una persona me escuche, con que una persona le haga cambio de chip, mi trabajo fue hecho. O sea, con que tú impactes, y no tiene que ser un emprendimiento, o sea, con que tú le cambies la vida a una persona, tú ya agregaste valor a tu sociedad. Y ese es el chip que tenemos que hacer. Hay gente que logra hacerlo a nivel de municipio, a nivel país, a nivel global, que es excelente, pero no tienes que tener todo eso para hacer cambio en esta vida. Yo creo que eso es bonito porque al final del día, pues el podcast nació de esto, ¿verdad? El poder sumar, el poder dejar conocimiento, el poder traer a personas que quizá puedan realmente complementar algo, ¿verdad? Porque yo creo que no hay casualidades en la vida, yo creo que uno escucha lo que tiene que escuchar en el momento que lo tiene que escuchar, y yo estoy segura que a veces uno escucha, pero en algún momento le hace clic, ¿verdad? Y yo creo que esa sumatoria de decisiones, esa sumatoria de conocimiento, en algún momento va a venir a darnos un cambio, ¿verdad? Entonces, de verdad que de todo corazón espero que se hayan disfrutado este episodio porque está hecho justamente para eso, para poder dar impacto, para sumarles en sus vidas y para traer justo a personas como Katia que nos vayan a poder no solo dar conocimiento en áreas que quizás no conocemos, sino que también son personas de éxito a nivel personal, porque sus valores, porque sus principios, porque hay congruencia entre sus acciones y lo que dicen, que para mí eso es mucho más importante que el éxito material que la persona esté logrando. Sin duda alguna, ese es el tipo de personas que queremos traer acá. Así que, de nuevo, gracias por vernos y espero que puedan compartir, que puedan realmente impactarle la vida a alguien que conocen y gracias por estar acá. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.